Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla el pastor Víctor Jiménez y es un gusto para mí poder dar inicio a estas 2 semanas de conferencias tituladas Una esperanza sin fin, basada totalmente en temas proféticos. ¿Por qué una esperanza sin fin? Porque todos aquellos que están en las manos de Dios están en las manos de aquel que reina sobre las naciones, que dirige el curso de la historia, que tiene el control de todo. Y cuando estás en sus manos, Él te guía a través del tiempo, resguardado, hasta llevarte a la meta final y te presenta una esperanza sin fin. Muchos están en este mundo experimentando un fin sin esperanza, que es desesperante, pero Dios quiere que tú tengas una esperanza sin fin. Por eso te invito que no faltes de conectarte y escucharnos durante estas 2 semanas de conferencia. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento al abrir tu palabra, te suplicamos la dirección de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy tiene como título El remanente y tiene el objetivo de mostrar cuál es el pueblo de Dios del tiempo del fin. La palabra remanente hace referencia a esa pequeña porción que pertenece a un todo, pero que es lo único que queda de ella. La palabra significa el resto de o lo que queda de, es decir, el resto o lo que queda de una porción mayor. Esa palabra aparece en las Sagradas Escrituras a lo largo y ancho de ella, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta Amós la utiliza en el capítulo 5, el verso 15, para hacer referencia a la deportación que hacen los asirios de la parte norte de Israel, llevándose a esas 10 tribus y diseminándolas en el resto del mundo de aquel entonces, quedando únicamente como pueblo de Dios en ese territorio las 2 tribus que estaban en el sur del reino. Esas 2 tribus, que es la parte menor que prevalece de una parte mayor que ha sido deportada, entonces el profeta Amós les llama el remanente de José. Así que el remanente es una porción menor que prevalece. El otro ejemplo aparece en el libro de Esdras, el capítulo 9, el verso 15, y en este caso es utilizada para hacer referencia a aquellos que regresan del cautiverio de babilónico y van de regreso a Jerusalén para restituir o levantar el templo, construir las murallas y levantar la ciudad. Ese grupo reducido que regresa de Babilonia, entonces Esdras le llama el remanente. Este término también es utilizado para hacer referencia a aquel grupo menor que pertenece a un grupo mayor, pero que es el único que prevalece o que queda como fiel al pacto divino. Este es el caso del libro de Sofonías, el capítulo 3, el verso 13, donde dice: el remanente de Israel no cometerá iniquidad, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Serán apacentados y reposarán, y no habrá quien lo atemorice. Así que el remanente en Sofonías hace referencia a ese pueblo especial, particular, leal al pacto divino, que permanece en pie en medio de una posible apostasía. Tal es el caso del libro de Reyes, el capítulo número 19, el verso 18, el primer libro de los Reyes, donde se registra el episodio de aquella apostasía nacional que el rey Acab y su esposa en la cual este rey había sumergido al pueblo. El profeta Elías piensa que es el único leal que queda, pero Dios le sorprende diciendo que hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Esos 7,000 más el profeta Elías
leales al pacto divino en medio de una apostasía nacional, representan entonces el remanente. Un segundo ejemplo de ese remanente fiel aparece en el libro del profeta Daniel, cuando el rey Nabucodonosor ordena a todos sus súbditos que se postren delante de la estatua que él levantó. Estos jóvenes hebreos, 3 de ellos, dice la escritura que ellos permanecen fieles y no se postran delante de esa estatua que el rey levantó, a pesar de que estarían bajo pena de muerte, pues había un decreto que decía que serían echados en el lago de fuego aquellos que no se postraran, pero ellos permanecen como un reducido grupo de 3 personas dentro de una vasta multitud que se postra. Ellos permanecen fieles. Una vez más, el concepto del remanente fiel aparece registrado representando un grupo reducido que se mantiene leal a los principios de Dios. En el libro de Joel se profetiza que también el remanente existiría en el tiempo del fin. O sea que no es un asunto solamente del tiempo del Antiguo Testamento, sino que también se manifestaría en el tiempo del fin. En el capítulo número 2, el verso número 28 en adelante del libro del profeta Joel, dice la escritura: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueño y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha prometido, y entre el remanente al cual el Señor llame. Nota tú en esta oportunidad que el libro del profeta Joel dice que el Señor derramará su espíritu sobre los siervos y sobre las siervas, y que estos tendrán sueños y tendrán visiones. Pero luego dice que ese grupo es el remanente al cual el Señor llamará. Pero ese remanente que va a recibir el Espíritu Santo, al cual el Señor llama, y que son catalogados como siervos y siervas, existen en medio de 2 parámetros o en medio de 2 eventos. El primer evento que lo antecede son las señales en la luna y en el sol. El uno se vuelve en tiniebla y el otro se vuelve en sangre. Y el otro evento en el cual queda el remanente es el día de Jehová. Es decir, que luego que se manifiestan esas señales en los astros, aparecen esos siervos sobre los cuales se derrama el Espíritu Santo, que son llamados el remanente y que estarán en pie antes del día de Jehová. ¿Sabes tú que precisamente en el libro de Apocalipsis se registran unas señales que se van a manifestar en la luna y en el sol, en el marco del 6º sello, como señales precursoras de la venida, lo que es equivalente al libro de Joel, al día de Jehová? Y antes que venga el día de Jehová, y en el intervalo, con el cumplimiento de esas señales precursoras, en Apocalipsis también se levanta un pequeño pueblo muy especial. Vamos allí al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Dice aquí la escritura, el verso número 12 en adelante. Miré cuando él abrió el 6º sello. Se produjo un gran terremoto. Ese terremoto es el terremoto de Lisboa, que se produjo el 1 de noviembre de 1755. El sol se ennegreció como un saco de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Eso es conocido en la historia como el día oscuro, que ocurrió el 19 de mayo de 1780. Luego dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Eso ocurrió el 15 de noviembre de 1833. Esas 3 señales precursoras ya ocurrieron.
Luego de ella, dice entonces en el capítulo 7, en adelante, aparece un pueblo que se levanta como un pequeño y reducido pueblo leal a Dios, conocido como los 144,000, que van a ser sellados. Y el verso 3, mira cómo los cataloga. Dice: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, que este grupo especial, llamado los 144,000, que aparecen en el escenario de la historia final de este mundo, luego del cumplimiento de las señales precursoras, la última de ellas cumplida en 1833, ese grupo especial llamado los 144,000 se le llama siervo, tal cual se le llama en el libro de Joel, que dice que sobre esos siervos será derramado el Espíritu, y que aparecen precisamente en el escenario luego de estas señales en los astros y antes del día de Jehová. En este caso, en el libro de Apocalipsis, el día de Jehová es la segunda venida, y las señales precursoras se manifiestan en el sexto sello. Luego de ella y antes de, entonces aparece este grupo especial que son sellados y que son calificados como siervos, y que en el libro del profeta Joel dice que sobre ellos es derramado el Espíritu Santo. En el caso de Apocalipsis, este grupo recibe el Espíritu Santo, este remanente del tiempo del fin recibe el Espíritu Santo para predicar el Evangelio en la tierra. ¿Y cuál es el mensaje que predican en esta tierra? Aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 6 al verso 12, el triple mensaje angelical, que es un mensaje de alcance mundial. El profeta Juan dice que observa que 3 ángeles surcan los cielos y predican a toda nación, tribu, pueblo y lengua un mensaje muy particular, un mensaje muy especial. ¿Y por qué el alcance será mundial? Porque Apocalipsis 18, que hace referencia a este mensaje de Apocalipsis 14, dice que el profeta Juan observó que un ángel descendió del cielo con gran poder e iluminó la tierra con su gloria. Ese ángel de Apocalipsis 18:1 hace referencia a una predicación del Evangelio en esta tierra como nunca antes ha sido. ¿Por qué dijo que hace referencia a la predicación del Evangelio? Porque Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo, haciendo referencia a la predicación del Evangelio. Y este ángel ilumina la tierra con su gloria, y recuerda que a los ángeles, seres celestiales, no les fue delegado la tarea de predicar el Evangelio. Eso se le dio al hombre. Así que ese ángel que desciende del cielo con gran poder e ilumina la tierra con su gloria, representa aquel momento cuando los siervos de Dios, los 144,000, ese pueblo especial, ese remanente de Dios, en la fase final de este mundo, luego de las señales precursoras, que la última fue en 1833, se levantan y aparecen en el panorama y en la historia de este mundo para dar ese mensaje especial de Apocalipsis 14, lo darán con poder. Lo darán bajo la lluvia tardía, lo darán bajo la influencia del Espíritu Santo, que está ilustrado aquí en Apocalipsis 18, y que el libro Joel dice directamente que son los siervos que van a recibir el Espíritu Santo antes del día de Jehová. Este es el mismo pueblo que en el tiempo del fin, en Apocalipsis 13, los poderes de este mundo se van a alinear, los poderes religiosos, apóstatas, con los reyes de este mundo, se van a alinear y aparecen bajo la figura de la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, que unifican poderes y forman una imagen de la bestia y tratan de imponer una marca sobre los habitantes de esta tierra. Y quien no reciba esa marca, se le va a hacer un boicot económico y se va a emitir un decreto de muerte sobre ellos para obligarlos a romper el pacto de adoración con el Dios verdadero y tributarle la adoración al mismo Satanás representado en esos poderes. Este pueblo especial llamado el remanente, que son los mismos sellados, que van a recibir el Espíritu Santo, que van a dar un mensaje especial, no se van a doblegar como no lo hizo
los 3 jóvenes hebreos y como no lo hizo el profeta Elías en el momento de apostasía. Ellos se mantendrán leales a pesar de la más terrible oposición. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12, da unas características muy especiales de ese pueblo remanente del tiempo del fin al cual hace referencia el libro del profeta Joel. Dice el verso 17 del capítulo 12: entonces el dragón se iró contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dice entonces acá la escritura que ese remanente aparece con el término el resto de sus hijos. Recuerda que el remanente hace referencia a lo que queda, al residuo, y aquí dice que el dragón hace guerra y va a combatir al resto de los hijos de la mujer. La mujer representa a la iglesia, pero dice que en este caso va a combatir al resto, a lo que queda, el residuo, el remanente. Y esto tiene una característica especial. Dice que ese residuo son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Son los mandamientos que aparecen allá en Éxodo 20. Dice el Éxodo 20 que el Señor habló estas cosas y proclamó los 10 mandamientos. Apocalipsis 12:17 dice que ellos guardan los mandamientos, es decir, ellos no lo discuten, ellos no adaptan los mandamientos, ellos no evalúan a ver si son verdaderos o no son verdaderos. Sencillamente su labor es guardar los mandamientos. En segundo lugar, su otra característica, dice el texto bíblico, que tienen el testimonio de Jesús. Hace connotación a dos cosas el testimonio de Jesús. En primer lugar, el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, el testimonio de Jesús. La Escritura da testimonio de Jesús. Quiere decir entonces que el remanente tiene un apego profundo a la Escritura. Para ellos, la Escritura es válida, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí no está representado el grupo religioso que dice que la Biblia es válida solo el Nuevo Testamento, y no está representado aquellos religiosos que dicen que hay porciones de la Biblia que no son válidas, porque el testimonio de Jesús es la Escritura y el remanente está identificado con ella, la acepta como la regla única y absoluta de fe. Pero también el testimonio de Jesús en Apocalipsis 19:10 dice que es el espíritu de profecía. Es decir, que este pueblo conoce de la Biblia, conoce de la profecía, conoce el tiempo que está viviendo y predica en su mensaje los eventos finales. Y además tiene dentro de sí el don profético. Por último, ¿en qué momento es exacto de la historia se levanta este remanente escatológico, este remanente del tiempo del fin, este pueblo fiel del tiempo del fin? Apocalipsis 12:17 o todo el capítulo 12 dice que se levanta luego de los 1260 años de persecución que el dragón le hizo a la mujer. Esos 1260 años terminaron en 1798, así que luego de 1798, un tiempo después, se levantaría este remanente escatológico con estas características particulares y con esta misión especial. ¿Exactamente en qué fecha? Exactamente en 1844. ¿Cómo deducimos que exactamente en 1844? Porque en el contenido de su mensaje evangelístico del tiempo del fin, que aparece en Apocalipsis 14, del 6 al 12, dice que ellos anuncian al mundo que el juicio ha llegado. Y en el libro de Daniel, el juicio es equivalente a la purificación del santuario. ¿Y cuándo es purificado el santuario? Daniel 8:14 dice que al cabo de 2300 tardes y mañanas, que representan 2300 años que se cumplieron el 22 de octubre de 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, allí comenzó el juicio. Bueno, dice Apocalipsis 14, que ese pueblo remanente que predica ese mensaje anuncia que la hora del juicio ha llegado. Es decir, que Él está en la escena de la historia de este mundo, Él aparece en la escena de la historia de este mundo
precisamente a partir del momento cuando comienza el juicio. ¿Y cuándo comienza el juicio? 1844. En Daniel 12 dice que es luego de los 1260 días que terminaron en 1798. Daniel 8:14 dice exactamente la fecha, 1844. Así que Dios te llama a pertenecer al pueblo fiel que Él ha designado para este tiempo final. Él lo señala con su dedo a través de la Escritura. No es una pretensión que se hace, sino que es el dedo de Dios señalando en el tiempo cuál es su pueblo. Y hoy te llama para que formes parte de Él y puedas recibir esa esperanza sin fin que aguarda a este pueblo remanente de Dios del tiempo del fin. Que Dios te bendiga. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad pronto nuestro